El primer molar superior es un diente que presenta 3 raíces, 2 hacia vestibular y 1 hacia palatino. En la mayoría de los casos, este diente presenta 4 conductos, 2 en la raíz mesovestibular, 1 en la raíz distovestibular y 1 en la raíz palatina. En la corona encontramos 4 cúspides. Una característica típica de este diente es el puente de esmalte, que lo encontramos de mesopalatino a distovestibular. La longitud promedio de la raíz mesovestibular en estos dientes es aproximadamente de 19,9 milímetros, la raíz distovestibular 19,4 milímetros y la palatina 20,6 milímetros. Si hablamos de las variaciones anatómicas, diremos que en el 41% de los casos este molar presenta 3 conductos, en el 56,5% de los casos presenta 4 conductos y 2,4% de los casos 5 conductos. En este caso, el diente que vamos a trabajar presenta una longitud promedio de la raíz palatina de 20 milímetros, una distovestibular de 17,5 milímetros y en la mesovestibular 20 milímetros. Presentó 3 conductos, uno mesovestibular, uno palatino y uno distovestibular. Dentro del instrumental para realizar cavidades de acceso tenemos fresas, pieza de alta y el explorador de conductos. Las fresas que tenemos son fresas redondas de diamante número 2 y número 4 y también tenemos una endoseta que se caracteriza por no tener una punta cortante. Estas fresas se instalan en la pieza de alta y con ella podemos hacer las cavidades. El explorador de conductos nos ayuda a ir ubicando los conductos para saber si vamos bien en el procedimiento. Esta fresa endoseta, al no tener punta cortante, nos ayuda a pulir las paredes de la cámara pulpar, más que todo en el caso de los multirradiculares que tienen piso de cámara pulpar para no realizar ningún tipo de perforación. Dentro de los materiales para aislamiento tenemos el perforador de la tela de caucho, las grapas, el portagrapas, el arco de Young, la tela de caucho. El perforador de la tela de caucho, como su nombre lo indica, nos sirve para realizar perforaciones en la tela de caucho. La tela de caucho es un material que nos sirve para separar el medio oral del medio externo y así poder facilitar mucho mejor el tratamiento endodóntico. Tiene 2 lados, uno opaco y otro brillante. El lado brillante va hacia adentro de la cavidad oral. Las grapas dependen del tamaño del diente. Es preferible probarlas en el diente antes de realizar el tratamiento endodóntico para poder elegir cuál es la mejor. Hay una particularidad, hay unas grapas en forma de mariposa que son las que se utilizan en los dientes anteriores. El portagrapa nos sirve para portar las grapas y llevarla hacia la tela de caucho y poderlas montar en el diente. El arco de Young nos sirve para tensionar la tela de caucho y tiene unos vástagos a todo su alrededor para poder sostener la tela de caucho. El instrumental básico, como su nombre lo indica, es el instrumental básico que se utiliza para cualquier procedimiento en odontología, que contiene un espejo, una sonda, un explorador y una cucharilla. Otro instrumental que necesitamos para hacer tratamiento endodóntico es el clean stand o esponjero. Este clean stand o esponjero tiene forma de vaso Dappen. La intención de él es mantener hipoclorito de sodio en su interior para así poder tener las limas estéril durante todo el procedimiento mientras vamos realizando tratamiento de conductos. El dentímetro nos permite realizar la medición de los dientes, de las limas, de las puntas de papel, de los conos de gutapercha, de todo lo que necesitamos medir durante el procedimiento. El explorador de conductos, como lo mencioné anteriormente, nos permite ubicarnos en los conductos y nos permite también raspar las paredes para saber si no hay ningún tipo de interferencia para que no queden detritos atrapados en las paredes de la cámara. La pinza algodonera es un instrumento articulado que nos permite sostener conos de gutapercha, puntas de papel y algodones. Y el instrumento de Glick finalmente nos permite cortar gutapercha, hacer condensación vertical. Las limas son unos instrumentos muy importantes en el tratamiento de conductos. Tienen una parte lisa, que es la que se acerca a la cabeza o mango, y la otra parte que es larga y estriada, que es la parte activa de la lima y mide 16 milímetros. Hay limas más largas que son, por ejemplo, de 25 milímetros, 31 milímetros, pero lo que se alarga en ellas es el vástago que se acerca al mango. Las limas se dividen en preserie, primera serie, segunda serie y tercera serie. Las limas preseries son limas muy delgadas, nos permite trabajar en conductos que son demasiado estrechos. Estas limas son la número 6, la número 8 y la número 10 de color rosado, gris y morado respectivamente.
Las siguientes series todas son grupos de 6 limas y los colores siempre van a ser el mismo en las 3 series. La primera lima de cada serie y hasta la sexta lima de cada serie van a tener los mismos colores: blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro. La primera serie es un grupo de limas que van de la número 15 hasta la número 40 de 5 en 5. La segunda serie son unas limas que van de la 45 a la 80, 45, 50, 55, 60, 70 y 80. Y la tercera serie es las limas 90, 100, 110, 120, 130 y 140. Estas últimas limas de la tercera serie son las que menos se utilizan por su calibre. Las limas Henstrom son limas que se utilizan en retratamiento de conductos para desobturar. Otros materiales que utilizamos en el tratamiento de conductos es el alcohol, el hipoclorito de sodio al 5%, el RC-PREP, la jeringa y aguja monojet. El hipoclorito de sodio se considera la solución irrigadora más utilizada en la práctica actual por ser la que más se acerca a las condiciones ideales para su efectividad eliminando tejido vital y no vital. Además, posee un amplio efecto antibacteriano matando rápidamente bacterias, esporas, hongos y virus. El quelante es un ablandador de dentina que facilita el paso de los instrumentos y el agrandamiento del conducto al eliminar los detritos. En el caso de nosotros utilizaremos el RC-PREP, que es de los de más uso. La aguja monojet tiene una característica especial: permite irrigar en zigzag y de esta manera salen con mucha facilidad los detritos de dentro del conducto radicular. El alcohol lo utilizamos para desinfectar materiales durante el procedimiento y también cuando ya se eliminan los restos del penacho de gutapercha, se limpian las paredes de la cámara pulpar con este. Las puntas de papel nos sirven para secar el conducto. Ellas vienen en los mismos calibres de las limas y manejan los mismos colores. También tenemos los materiales de obturación como la gutapercha. Estos materiales de obturación son un relleno compacto que permanece en el espacio vacío que ha dejado la pulpa. Y sus propiedades es ser fácil de introducir en el conducto, sellar el conducto en sentido apical, ser radiopaco, no pigmentar la estructura dental, no irritar tejidos periapicales o afectar la estructura dental, ser estéril o fácil de esterilizar y eliminarse con facilidad del conducto radicular, entre otras propiedades. Ellos también vienen en los mismos calibres de las limas y manejan los mismos colores. Los espaciadores digitales vienen en letras y manejan los mismos colores que las limas. Su función es crear un espacio dentro del material con el que estoy obturando. Los cementos, tenemos el cemento sellador y el cemento temporal. El cemento sellador se puede utilizar polvo líquido o también pasta a pasta. En nuestro caso utilizamos un pasta a pasta, que es el Adsil, y el cemento temporal que utilizamos es el Coltosol. La cavidad de acceso en un molar superior es en forma triangular, con base hacia vestibular y vértice hacia palatino. Cuando realizamos esta cavidad debemos procurar siempre respetar el puente de esmalte que encontramos en los 6 superiores. La cavidad debe ser lo más conservadora posible. El punto de elección para iniciar el acceso a la cavidad es la fosa central en la cara oclusal. Se inclina un poquitico la fresa y se hacen movimientos de tracción-pulsión. Lo que buscamos es llegar a cámara pulpar y lo realizamos con un explorador. La fresa que utilizamos es una fresa redonda diamantada número 2 y siempre estamos verificando con el explorador para evitar realizar perforaciones a nivel de piso de cámara pulpar. Utilizamos la endoseta una vez hemos encontrado la cámara para poder perfeccionar las paredes y para eliminar los cuernos pulpares que encontremos y que puedan generar retenciones. Nos basamos en el explorador para ver si ya hemos encontrado los conductos. Aquí encontramos el conducto palatino. Y así sucesivamente hacemos con todos los conductos con la ayuda del explorador. Ahora ya tenemos la cavidad abierta y tenemos todos los conductos: mesovestibular, distovestibular y el palatino. Y aquí finalmente observamos la cavidad. El aislamiento es un método que se utiliza para separar el diente del resto de los tejidos de la cavidad oral.
Sus beneficios es que controla los fluidos orales, mantiene el campo operatorio seco y libre de contaminación y también evita tener accidentes de ingesta de instrumental o de fragmentos metálicos, resinas y otro tipo de materiales utilizados en el procedimiento. La grapa que utilizaremos en este procedimiento será la grapa número 8. Ahora iniciaremos con el procedimiento. Con el perforador de la tela de caucho abriremos el orificio por donde vamos a introducir la grapa. Este aislamiento lo haremos en dos tiempos. Montaremos primero la grapa y la tela y por último llevaremos grapa y tela al diente. Aquí estamos montando la grapa en la tela de caucho y una vez montadas, con el portagrapas procedemos a llevar la grapa y la tela al diente. Aquí ya montamos grapa y tela sobre el diente y es importante mencionar que también montaríamos el arco de Young por último, pero en este caso por ser en tela en cubo de acrílico no lo haremos por cuestiones de comodidad. Ya sabemos pues que el arco de Young tiene forma del tercio inferior de la cara, pero en este caso trabajar con él sería un poco complicado. Para calcular la longitud de trabajo utilizaremos el dentímetro. Inicialmente debemos calcular una longitud tentativa que consiste en medir el diente desde el ápice hasta el punto más alto de la cúspide, que sería nuestro punto específico de referencia. Esto lo hacemos utilizando la radiografía inicial que se ha tomado. A esta distancia calculada se le resta 1 milímetro y así se obtiene la longitud de trabajo. En los dientes que son multirradiculares, como es el caso del que estamos trabajando, calcularemos longitudes de trabajo según la cantidad de raíces que se tengan. En el caso del molar superior que estamos trabajando, tenemos 3 raíces. La longitud tentativa del conducto palatino fue de 20 milímetros y su longitud de trabajo fueron 19 milímetros. La tentativa del conducto histovestibular fueron 17.5 milímetros y su longitud de trabajo fue 17 milímetros. Y para el conducto mesovestibular tenemos una longitud de 20 milímetros y finalmente una longitud de trabajo de 19 milímetros. Luego calculamos la conductometría. Esta nos permite estimar la longitud definitiva. Esto se hace tomando una radiografía con la lima de menor calibre que se ajuste al conducto a la longitud de trabajo. Esta lima sería la LAI. Al tomar la radiografía se debe observar que en realidad la lima quede a 1 milímetro aproximadamente del ápice. Aquí tenemos la conductometría. Con ella llegamos a la conclusión de que la longitud definitiva para el conducto palatino es de 19 milímetros. La definitiva para el conducto histovestibular es 17 milímetros y la definitiva para el conducto mesovestibular es 17 milímetros también. En este caso no utilizaremos 19 milímetros como habíamos dicho, ya que la lima no ingresó más a la longitud del conducto. La preparación biomecánica que utilizaremos será la técnica Step Back. Esta se utiliza en casos donde la pulpa es vital, es decir, donde se realizará pulpectomía o biopulpectomía en conductos rectos y en conductos curvos. Esta técnica se basa en la reducción gradual y progresiva de la longitud de trabajo para mantener la conicidad del conducto con el menor diámetro en el tercio apical y el mayor diámetro en el tercio cervical. Los objetivos de una preparación biomecánica son eliminar tejidos duros y blandos infectados y también proporcionar acceso a las soluciones de irrigación y desinfección hasta la zona apical, crear espacio para la colocación de medicamentos y la subsiguiente obturación. Es muy importante conservar la integridad de las estructuras radiculares. Empezaremos entonces con la primera fase, que es la preparación del tercio apical. Como ya sabemos que la LAI de este conducto
es de 17 milímetros, entonces ahorita vamos a empezar a hacer el cálculo de la lap. Para hacer el cálculo de la lap medimos todas las limas a la longitud de trabajo hasta llegar a la lap. En este caso ya introducimos la lima número 20 a la longitud de trabajo, irrigamos con hipoclorito. Siempre se deben introducir las limas en el conducto irrigando con RC-Prep. Ahora vamos a pasar a la lima número 25, también a la longitud de trabajo que es 17 milímetros. Lubricamos con el RC-Prep, entramos con cuarto de vuelta en contra de las manecillas del reloj y sacamos un cuarto de vuelta hacia las manecillas del reloj. Ahora ya con eso terminamos la primera fase del step back, calculando la lap, que en nuestro caso fue la número 30, se mide a la longitud de trabajo. Esta lap es la lima de mayor calibre que se ajusta a la longitud de trabajo. Y con esto, como lo dije anteriormente, terminamos la primera fase. Ahora vamos a empezar a hacer la fase 2, pero esta fase 2 la vamos a explicar en el conducto palatino. Esta fase 2 consiste en preparar ya lo que es tercio cervical y medio. Entonces se utiliza para esta fase siempre la lima número 30, que fue la que dijimos que era la lap. Esta la utilizaremos como una lima de recapitulación y siempre entrará el conducto a la longitud de trabajo. Siempre irrigamos y también lubricamos con el RC-Prep e irrigamos con hipoclorito. Es importante ponerle un tope a la aguja monojet para llegar 2 milímetros antes de la longitud de trabajo y así evitar que pase irrigante a través del foramen apical. Esta preparación consiste en empezar a introducir limas de mayor calibre al conducto, pero siempre restando 1 milímetro a la longitud de trabajo. Entonces nuestra lap fue 30, ahora introducimos la lima número 35, 1 milímetro menos de la longitud de trabajo, es decir que la introducimos a 18. Así sucesivamente vamos haciendo con todas las limas y esta fase consiste en trabajar unas 4 limas más de la lap, siempre recapitulando con la lap. En esta fase 2 para el conducto palatino se trabajó hasta la lima número 50 a 15 milímetros de la longitud del conducto. Entonces tuvimos la lima número 30 a 19 milímetros como la lap, o la de recapitulación, la 35 a 18 milímetros, nuevamente la 30 a 19 milímetros, la 40 a 17 milímetros, la 30 a 19 milímetros, la 45 a 16 milímetros, la 30 a 19 milímetros, la 50 a 15 milímetros y finalmente se termina con la de recapitulación 30 a 19 milímetros, irrigando siempre y siempre lubricando con RC-Prep. En la conometría lo que buscamos es que el cono apical principal, que coincide con la misma lima apical principal, llegue a la longitud definitiva. Aquí se observa que sí llega a la longitud definitiva y entonces podemos proceder a obturar. Para realizar la obturación es muy importante secar bien los conductos, dejarlos muy secos. Esto lo hacemos con las puntas de papel. Las puntas de papel se manejan según el calibre de las limas trabajadas y siempre se van a medir. Se puede ir secando desde el tercio cervical y medio y finalmente terminar secando el tercio apical. Se debe observar que verdaderamente la punta de papel salga seca. Ya tenemos entonces el conducto seco. Ahora vamos a coger el cono apical principal, lo vamos a medir a la longitud de trabajo y eso no. Ahora ya tenemos el conducto seco y el cono apical ha estado previamente medido a la longitud de trabajo por la conometría que se realizó. Entonces con el cemento sellador, que es el Adsil, lo aplicamos en el cono e introducimos el cono al conducto. Observamos que queda la longitud de trabajo y en este caso utilizaremos un espaciador amarillo, utilizando el espaciador amarillo medido también a la longitud definitiva. Empezaremos a crear espacio haciendo condensación lateral y utilizando con los accesorios número 15 y número 20, según como los vayamos necesitando.
Entonces aquí estamos realizando la condensación lateral y estamos utilizando conos accesorios número 20, que se miden también a la longitud de trabajo. Y se introducen al conducto. Así vamos a hacer con muchos conos accesorios, los cuales se van introduciendo cada vez 1 milímetro menos de la longitud de trabajo hasta formar el penacho, siempre midiendo los conos accesorios, siempre espaciando con el espaciador para crear espacio para introducir más gutapercha y dejar muy bien obturado el conducto. Es muy importante dejar bien la obturación para que no se vayan a generar ningún tipo de filtraciones y que todo quede muy bien sellado. A continuación vamos a observar las radiografías de penachos del conducto mesovestibular, palatino y distovestibular. Ahora realizaremos a hacer el corte del penacho. Para esto utilizaremos el instrumento de Glick y necesitamos también un mechero. Cuando se va a realizar el corte de penacho se hace con la parte plana del instrumento de Glick. Se debe calentar muy bien este instrumento hasta ver lo que quede completamente rojo para poder hacer bien el corte de penacho. Una vez tenemos el instrumento rojo vivo, ahí sí procedemos a cortar. Y de esta manera vemos cómo caen los penachos. Luego, con la parte más recta del instrumento de Glick hacemos condensación vertical y también ayudamos a quitar restos que queden en la pared. Este corte se debe hacer 2 milímetros abajo de la línea melocementaria, ya que la obturación de conductos se debe limitar estrictamente a los conductos y la gutapercha con el tiempo puede causar tinciones en la corona. Aquí ya tenemos la radiografía final, donde observamos que la gutapercha se encuentra cortada a un buen nivel y que se realizó bien el tratamiento de conductos. Todo estuvo muy bien condensado. En la incisión central inferior es un diente que presenta una raíz. Una de las variaciones es que pueden presentar dos conductos. La longitud promedio es de 21.5 milímetros. El diente que tenemos a tratar nosotros es de un solo conducto, su longitud es de 23 milímetros. Y en algunos casos encontramos un conducto, un agujero, dos conductos, un agujero, dos conductos, dos agujeros o conductos laterales. Dentro del instrumental para realizar cavidades de acceso tenemos fresas, pieza de alta y el explorador de conductos. Las fresas que tenemos son fresas redondas de diamante número 2 y número 4 y también tenemos una endoseta que se caracteriza por no tener una punta cortante. Estas fresas se instalan en la pieza de alta y con ella podemos hacer las cavidades. El explorador de conductos nos ayuda a ir ubicando los conductos para saber si vamos bien en el procedimiento. Esta fresa endoseta, al no tener punta cortante, nos ayuda a pulir las paredes de la cámara pulpar, más que todo en el caso de los multirradiculares que tienen piso de cámara pulpar para no realizar ningún tipo de perforación. Dentro de los materiales para aislamiento tenemos el perforador de la tela de caucho, las grapas, el portagrapas, el arco de Young, la tela de caucho. El perforador de la tela de caucho, como su nombre lo indica, nos sirve para realizar perforaciones en la tela de caucho. La tela de caucho es un material que nos sirve para separar el medio oral del medio externo y así poder facilitar mucho mejor el tratamiento endodóntico. Tiene dos lados, uno opaco y otro brillante. El lado brillante va hacia adentro de la cavidad oral. Las grapas dependen del tamaño del diente. Es preferible probarlas en el diente antes de realizar el tratamiento endodóntico para poder elegir cuál es la mejor. Hay una particularidad, hay unas grapas en forma de mariposa que son las que se utilizan en los dientes anteriores. El portagrapa nos sirve para portar las grapas y llevarla hacia la tela de caucho y poderlas montar en el diente. El arco de Young nos sirve para tensionar la tela de caucho y tiene unos vástagos a todo su alrededor para poder sostener la tela de caucho.
El instrumental básico, como su nombre lo indica, es el instrumental básico que se utiliza para cualquier procedimiento en odontología, que contiene un espejo, una sonda, un explorador y una cucharilla. Otro instrumental que necesitamos para hacer tratamiento endodóntico es el clean stand o esponjero. Este clean stand o esponjero tiene forma de vaso Dappen. La intención de él es mantener hipoclorito de sodio en su interior para así poder tener las limas estéril durante todo el procedimiento mientras vamos realizando tratamiento de conductos. El dentímetro nos permite realizar la medición de los dientes, de las limas, de las puntas de papel, de los conos de gutapercha, de todo lo que necesitamos medir durante el procedimiento. El explorador de conductos, como lo mencioné anteriormente, nos permite ubicarnos en los conductos y nos permite también raspar las paredes para saber si no hay ningún tipo de interferencia para que no queden detritos atrapados en las paredes de la cámara. La pinza algodonera es un instrumento articulado que nos permite sostener conos de gutapercha, puntas de papel y algodones. Y el instrumento de Glick finalmente nos permite cortar gutapercha, hacer condensación vertical. Las limas son unos instrumentos muy importantes en el tratamiento de conductos. Tienen una parte lisa, que es la que se acerca a la cabeza o mango, y la otra parte que es larga y estriada, que es la parte activa de la lima y mide 16 milímetros. Hay limas más largas que son, por ejemplo, de 25 milímetros, 31 milímetros, pero lo que se alarga en ellas es el vástago que se acerca al mango. Las limas se dividen en preserie, primera serie, segunda serie y tercera serie. Las limas preseries son limas muy delgadas, nos permite trabajar en conductos que son demasiado estrechos. Estas limas son la número 6, la número 8 y la número 10 de color rosado, gris y morado respectivamente. Las siguientes series todas son grupos de 6 limas y los colores siempre van a ser el mismo en las 3 series. La primera lima de cada serie y hasta la sexta lima de cada serie van a tener los mismos colores: blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro. La primera serie es un grupo de limas que van de la número 15 hasta la número 40 de 5 en 5. La segunda serie son unas limas que van de la 45 a la 80, 45, 50, 55, 60, 70 y 80. Y la tercera serie es las limas 90, 100, 110, 120, 130 y 140. Estas últimas limas de la tercera serie son las que menos se utilizan por su calibre. Las limas Henstrom son limas que se utilizan en retratamiento de conductos para desobturar. Otros materiales que utilizamos en el tratamiento de conductos es el alcohol, el hipoclorito de sodio al 5%, el RC-PREP, la jeringa y aguja monojet. El hipoclorito de sodio se considera la solución irrigadora más utilizada en la práctica actual por ser la que más acerca a las condiciones ideales para su efectividad, eliminando tejido vital y no vital. Además, posee un amplio efecto antibacteriano, matando rápidamente bacterias, esporas, hongos y virus. El quelante es un ablandador de dentina que facilita el paso de los instrumentos y el agrandamiento del conducto al eliminar los detritos. En el caso de nosotros utilizaremos el RC-PREP, que es de los de más uso. La aguja monojet tiene una característica especial: permite irrigar en zigzag y de esta manera salen con mucha facilidad los detritos de dentro del conducto radicular. El alcohol lo utilizamos para desinfectar materiales durante el procedimiento y también cuando ya se eliminan los restos del penacho de gutapercha, se limpian las paredes de la cámara pulpar con este. Las puntas de papel nos sirven para secar el conducto. Ellas vienen en los mismos calibres de las limas y manejan los mismos colores. También tenemos los materiales de obturación como la gutapercha. Estos materiales de obturación son un relleno compacto que permanece en el espacio vacío que ha dejado la pulpa. Y sus propiedades es ser fácil de introducir en el conducto, sellar el conducto en sentido apical, ser radiopaco, no pigmentar la estructura dental, no irritar tejidos periapicales o afectar la estructura dental, ser estéril o fácil de esterilizar y eliminarse con facilidad del conducto radicular, entre otras propiedades. Ellos también vienen en los mismos calibres de las limas y manejan los mismos colores. Los espaciadores digitales vienen en letras y manejan los mismos colores que las limas. Su función es crear un espacio dentro del material con el que estoy obturando. Los cementos, tenemos el cemento sellador y el cemento temporal. El cemento sellador se puede utilizar polvo líquido o también pasta a pasta. En nuestro caso utilizamos un pasta a pasta, que es el Adsil, y el cemento temporal que utilizamos es el Coltosol.
El punto de elección para la apertura se localiza en la cara lingual y la penetración se realiza con una fresa número 2 redonda. Se coloca en el punto inicial de modo que forme con el eje mayor del diente un ángulo alrededor de 45 grados. Con esa posición se hace la apertura y se sigue con esa misma dirección. Se debe perforar el esmalte y la dentina hasta alcanzar la cámara pulpar y se da una sensación de caer al vacío. Luego cambiamos de fresa a una endoseta y terminamos de darle la forma a la cavidad haciendo un triángulo de ángulos redondeados con la base hacia el borde incisal y el vértice localizado en el punto inicial. Probamos con el explorador de conductos a ver si encontramos algunas paredes. Vemos que si hay paredes en el diente, entonces procedemos a coger la pieza de alta con la endoseta para cortar las paredes que han quedado. Volvemos a introducir el explorador de conductos y miramos que ya no hay paredes que queden sobre el diente. La grapa que vamos a utilizar para el alimento absoluto del incisivo central es una grapa en forma de mariposa, que es la ideal en dientes anteriores, y la angulación más marcada de la grapa debe ir hacia el lingual. Para determinar la longitud del trabajo debemos tomar la radiografía inicial y tomar el dentímetro para medir la parte incisal más centrada del diente hasta el ápice del diente. Tomamos la longitud tentativa, que es 23 milímetros, y la longitud de trabajo que vamos a hacer es de 22 milímetros porque se le resta 1 milímetro a la longitud tentativa. Mostramos la radiografía de la conductometría con una lima que es número 15, que fue la que tomamos como live. Nos baja perfectamente a la longitud de trabajo. Mostramos la radiografía de la conductometría para ver que la lima nos haya bajado al punto de referencia, que es la longitud de trabajo, que es de 22 milímetros. Bueno, la preparación biomecánica que vamos a usar es la step back. En la primera fase el objetivo es preparar el tercio apical. Probamos la lima número 15, que es nuestra live, a ver si nos baja bien a ver si nos baja bien a nuestro punto de la longitud de trabajo, que es de 22 milímetros. Después seguimos, tomamos la lima número 20 para que baje también a la misma longitud de trabajo. Siempre irrigamos y untamos la lima de RC-Pred. Luego medimos la lima número 25, irrigamos, introducimos la lima y la sacamos. Luego nuevamente irrigamos, secamos, tomamos la lima número 30, untamos de RC-Pred, introducimos que baje para la longitud de trabajo, que es número 22 milímetros. Vemos que sí bajó bien. Nuevamente irrigamos y tomamos la lima número 35, untamos de RC-Pred, introducimos y vemos que hay un poquito de fuerza al sacarla, y esa es nuestra lab. Irrigamos nuevamente y secamos. Para nuestra segunda fase lo que se hace es con limas de mayor calibre para ir preparando el tercio cervical y medio. Entonces nuevamente irrigamos con hipoclorito, tomamos nuestra lab, que fue la número 35, la bajamos a la longitud de trabajo, hacemos cuarto de vuelta y sacamos. Medimos la lima número 24, la untamos de RC-Pred y la medimos a 21 milímetros porque le restamos 1 milímetro de nuestra lab, y así sucesivamente con las siguientes limas. Tomamos la lima número 35 para recapitular. Nuevamente irrigamos, secamos y tomamos la lima número 45, la ponemos a 20 milímetros, le vamos restando 1 cada vez que vamos tomando una lima de mayor calibre. Irrigamos nuevamente, secamos, tomamos nuevamente nuestra lab para recapitular, irrigamos, secamos
y tomamos la lima número 50 a 19 milímetros, untamos de RC-Pred, introducimos, hacemos un cuarto de vuelta y sacamos, irrigamos nuevamente, secamos, metemos nuestra LAT, que es la número 35, untamos de RC-Pred para recapitular a la longitud de 22 milímetros. Nuevamente volvemos a irrigar y tomamos nuestra lima número 55, que es de mayor calibre, a la longitud de 18 milímetros. Vemos que hay un poquito de dificultad para bajar. Nuevamente volvemos a irrigar y terminamos siempre en nuestra LAT para recapitular en la longitud de 22 milímetros. Luego tomamos una punta de papel de calibre grueso para que se absorba. La probamos en el guante. Si hay humedad en el guante, el conducto todavía está mojado, entonces cogemos otra punta de papel y volvemos a probar en el guante y ya podemos proseguir a la conometría. El objetivo del cono principal: hay que saber tomar el indicado para la calidad de la obturación. Su selección se basa en dos factores: A, en el calibre del último instrumento utilizado, o sea nuestra LAT, y B, en la longitud de trabajo usada para la conformación. Para conseguir esa adaptación es fundamental mirar el número del último instrumento usado, que es la LAT, que es nuestro número 35, y que correlacione con el cono principal. O sea, necesitamos un cono principal número 35, probamos que baje a la longitud de trabajo, vemos que en la radiografía que sí baja y procedemos a obturar. El Adsil nos sirve para obturación. Aplicamos un poquito de Adsil en su papel indicado. Terminamos siempre poniéndolo lateralmente. Mezclamos hasta que la mezcla quede homogénea. Probamos el cono principal, que quede bien a su medida. Lo sacamos. Aplicamos Adsil por ambos lados y volvemos a introducir con la pinza algodonera. Ya que hemos metido el cono principal a la medida, tomamos el espaciador, lo medimos a 22 milímetros, que es nuestra longitud de trabajo, introducimos y empezamos a hacer condensación lateral para poder meter los conos accesorios, abrirle espacios. Tomamos los conos accesorios con nuestra algodonera, aplicamos Adsil. Siempre medimos nuestros accesorios a la longitud de trabajo, el primero, para que baje perfectamente. Nuevamente tomamos nuestro espaciador, hacemos condensación lateral, luego volvemos a tomar un cono accesorio, le aplicamos Adsil, lo volvemos a introducir y tomamos el espaciador y miramos que ya el espaciador no baja a la longitud de trabajo, ya porque hay variedad de conos accesorios. Cada vez que tomamos un cono accesorio podemos intercalar en meterle Adsil. Metemos el espaciador, vemos que hay un poco de dificultad para que baje por la cantidad de conos accesorios que se han metido. Luego tomamos la radiografía de penachos, vemos que el conducto está totalmente sellado y procedemos al corte de penacho. Tomamos nuestro instrumento de glit, el mechero, calentamos el instrumento de glit hasta que se ponga la punta roja totalmente y introducimos para hacer el corte de penacho a 2 metros abajo de la línea melocementaria. El instrumento de glit debe estar bien caliente. Retiramos todos los penachos, limpiamos, luego volvemos a hacer el mismo proceso de calentar el instrumento de glit que quede bien rojo y empezamos a hacer condensación vertical. Terminamos con nuestra radiografía final y vemos que la endodoncia fue exitosa.